Crónicas de espanto. Bienvenidos a la Casa del Terror. Comenzamos. Muchos conventos que se construyeron en plena época del virreinato tienen fantasmas en su interior, a juzgar por los dimes y diretes de los que habitan en las ciudades aledañas a esas edificaciones. Ahí está el caso de Zacatlán. Bueno, la gente que actualmente vive en Zacatlán de las Manzanas, Puebla, quizás no ubique un convento franciscano como tal, puesto que ahora más bien es un edificio de gobierno. Si no me equivoco, la Casa de la Cultura. Pero personas que han participado en cursos, en charlas, que usualmente laboran ahí, han dado constancia y han comentado de una sensación terrible, como de que alguien los sigue, como que si el cuerpo inerte de alguna persona víctima, alma, espíritu, estuviera presente, sobre todo cuando cae la noche. Investigando, hay un relato que avala la sensación que muchos perciben. Este edificio se construyó a mediados del siglo XVI. Y ya cuando era un convento franciscano, ahí los monjes se dedicaban a lo propio, a rezar, a dedicarse a las obras pías, al catecismo, a mejorar el templo. No había mucho a qué dedicarse si querías dejar de ser campesino, artesano, estudiar, con mucha suerte, y si eras criollo quizás, o español peninsular. Pero bueno, la cuestión es que un monje, quizás con la vocación no muy bien puesta, ahí por 1620, pues en sus acciones pastorales, en su colecta de donativos, se enamoró de María Luisa y la veía pasar en la carroza y le parecía que era una mujer bastante santa. No le atraía lo santa, le atraía lo atractiva, y procuraba a veces detener aquella caleza y pedirle donativos, con el hábito bien fajado, él bien lavado de la cara. Y a la tal María Luisa, esposa de un comerciante de Zacatlán, no le parecía que fuera feo ni desagradable aquel monje, Remigio pues. Y empezaron a platicar. Ella iba a confesarse. Entraba al confesionario y el confesionario se cerraba y podían permanecer, no digo los minutos, a veces las horas. Y decían, ay, qué cargo de conciencia tiene la señora Luisa. Y eso se decía y nadie sospechaba de Remigio, tampoco de María Luisa. Y como el esposo era comerciante, iba a la ciudad de Puebla, a veces hasta la Ciudad de México, en ocasiones hasta Veracruz, el nido permanecía vacío. Así es de que tanto los hábitos del monje y los hábitos del matrimonio, en concreto las horas y días libres de María Luisa, no fueron ningún impedimento para que en algunas ocasiones sonara fuerte la madera del confesionario. O vaya usted a saber si en las caballerizas
si al entregar algún donativo en la casa de María Luisa. El punto es que fue un romance secreto. Ellos creían que solo esas dos personas implicadas lo sabían. Pero no, ya saben que en aquella época, sin televisión, sin deportes, la gente vivía del chisme. Y poco a poco se dieron cuenta de las continuas reuniones de Remigio y María Luisa, cómo les cambiaba el rostro, incluso cuando estaban en misa, cuando ella se acercaba para que él le diera la comunión y la pusiera en su boca, completamente transfigurada, aquella damita de sociedad. Y así como salía del templo y la gente salía con el divertimento de pensar que había un amorío entre Remigio y María Luisa. Así es que pasaron los días y los meses. Pero el rumor, como todo en la vida, llegó a los oídos del esposo y del comerciante. Llegó hecho una furia, molestísimo. Tomó sus cosas. No encaró al cura. Fue y le dijo a los superiores. Tomó su esposa, la cual no paró de llorar cuando se enteró de que se iban ya definitivamente a la Ciudad de México. Súbete a la calesa, no te despides de nadie. Enmendarás con un modo de vida diferente la afrenta que me has hecho. Hay que decirlo, el comerciante sí quería a su esposa, bueno, a su manera, con el estilo del siglo XVII. Y en la congregación se inició un proceso contra el fraile, al estilo inquisitorial, pero esta vez un proceso interno, solamente franciscanos, y mientras por acá rezaban, por allá investigaban y preguntaban, y Fray Remigio caminaba en su celda, triste y desesperado, deprimido. Lo que le gustaba no lo hacía, ya sin actividad propia de su rango y de su cargo. El punto es que un día, para el rezo de maitines, tenían que ir a asegurarse de que él también se despertara y rezara. Y el compañero hermano Lego, que fue a su celda, debidamente cerrada, como si fuera una cárcel, lo encontró suspendido de una viga. Se había suicidado. Sí, el cordón franciscano que sirve como cinto en la cintura había sido el instrumento fatal por el cual Fray Remigio había renunciado a un día más de vida. Se corrió el rumor, situación complicada, porque aquellos que habían sido artífices de su propia muerte, desobedeciendo el mandato supremo de Dios de que solo Él da y quita la vida, pues no podían ser enterrados en Camposanto, en Panteón. ¿Solución? Bueno, pues lo enterraron allí en la celda. No en el Camposanto, pero tampoco al aire libre. Quizás esa decisión fue la que después provocó que la gente se fuera olvidando del fraile enamoradizo, de la tal María Luisa. Y con el paso del tiempo, las revoluciones, las guerras, la destrucción parcial del templo, la reconstrucción y ahora convertido en una cosa completamente diferente, vaya usted a saber en qué parte del edificio actual es donde estaba antes la celda o el espacio donde dormía este fraile. Pero hay quienes aseguran que al haber sido enterrado dentro de los terrenos propios y no en lo que es el panteón, es la razón por la cual a veces se escucha un viento que no aparenta existir. Y a veces las personas que se quedan en la noche sienten la presencia
como de alguien que permaneciera colgando de una cuerda. Y caminan lento, pero prefieren caminar un poco más rápido, porque piensan que el espíritu de Remigio los vigila, los persigue, pide perdón o pide ayuda en su situación tanto desesperada. Y este es el fantasma del monje de Zacatlán de las Manzanas. Estamos en octubre, viene Día de Brujas, disfruten estos relatos. Nos vemos la próxima semana. Hasta la vista. Terroríficos días.